Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más a través de su canal Misterio de Fe, que por la gracia de Dios llega a ustedes semana tras semana para llevarles catequesis múltiples en el área de liturgia. Les invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si aún no lo han hecho, para estar pendiente del material que les compartimos. De igual manera, queremos invitarles a suscribirse a nuestros otros dos canales en el ámbito de la espiritualidad católica, nuestro canal Santo Debo Ser, y en el ámbito de la apologética, nuestro canal Creo Señor Yo Creo. Tenemos también una página en Facebook, @WalterFajardo20. En ella vivimos compartiendo diversidad de contenidos que les pueden ser útiles como complementos a las formaciones que presentamos en nuestros programas. Les recuerdo que siempre están disponibles en la descripción de cada video las ligas para que ustedes puedan acceder fácilmente a estas otras plataformas. Vamos pues a ponernos en la presencia de nuestro buen Dios para comenzar la sesión de esta semana. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, porque nos permites reunirnos una vez más para continuar nuestro proceso de formación en la fe en el ámbito de la liturgia, para comprender mejor aquello que celebramos como iglesia. Te pedimos, Señor, que la sabiduría, la luz de tu Santo Espíritu nos guíe en este proceso de formación, concediéndonos el discernimiento suficiente y necesario para poder aplicar estos contenidos adquiridos en nuestra vida práctica. Te pedimos, Señor, que los ruegos de nuestra dulce Madre, la siempre Señora Virgen María, de su esposo San José, de los santos y de los ángeles, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para vivir coherentemente el santo evangelio que profesamos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria Purissima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, por la gracia de Dios ya hemos avanzado bastante en esta sección del canal dedicada a los templos, los espacios sagrados y la explicación no solo de la diversidad de templos que existen, sino de las partes de los templos católicos, para que vayamos conociéndolas, profundizando en su sentido, significado y el simbolismo que las acompañan. La semana anterior, o la sesión pasada, estuvimos hablando sobre el lugar de los fieles, las naves del templo, nave central, las naves laterales, el transepto. Estuvimos hablando del lugar de los cantores también en la misa, y ahora quiero centrar mi atención en el área del baptisterio. El baptisterio, otra de las partes que componen nuestros templos en cuanto a estructura, y que por desgracia también es una de las partes que en muchos lugares está siendo minusvalorada o no tomando en consideración a la hora de construir una nueva estructura, un nuevo templo, esta área
en particular, y vamos a comprender en esta catequesis la vital importancia de la misma, ¿verdad? Cómo ha sido siempre valorada por la Santa Iglesia y por los padres de la Iglesia a lo largo de la historia. Les recuerdo a las personas que nos están sintonizando en vivo a través de YouTube que en la caja de comentarios pueden ir dejando sus preguntas o escribiendo aquello que quieran compartir con nosotros a lo largo de todo el programa. No esperen hasta el final para que algunos no se queden sin poder participar debido al factor tiempo. Vamos a hablar entonces del baptisterio, ¿verdad? El lugar del bautismo, lo que significa el baptisterio, el lugar, el área, la zona dedicada al sacramento del bautismo. Vamos a compartir en primer lugar lo que nos dice acerca de esta área la Enciclopedia Católica. Quiero ver si logramos abordar en esta sesión, o por lo menos en 2 sesiones, el tema del baptisterio, incluido dentro del mismo lo que es uno de los elementos principales, la pila bautismal, y el otro elemento, el cirio pascual, que tiene que ver también con el bautismo. Así que quiero tocar ese puntito acá también. Entonces veremos si en el espacio de esta sesión más una podemos abarcar estos contenidos. El baptisterio es un edificio separado del templo, por lo general. Ya veremos que la costumbre varía, en el que antiguamente se administraba solemnemente el sacramento del santo bautismo. También se llama así a la parte del templo que ha sido diseñada con este propósito. Entonces estamos oyendo que baptisterio recibe este nombre, tanto una parte externa del templo que puede estar dedicada a este fin, puede tener las dimensiones de una pequeña capilla, o el área dentro del mismo templo reservada para la celebración de este sacramento. Ya veremos cuál es el espacio más conveniente dentro de los templos para colocar el baptisterio, para que esté en ella la pila bautismal. Entonces, ese detalle también creo que es importante considerar. Entonces, a lo largo que vayamos desarrollando el tema, lo vamos a comprender mejor. En épocas pasadas, el término se aplicaba a las piletas y otros sitios usados para bañarse. ¿Sí? En el mundo pagano, antes de la era cristiana, el término ya existía y definía estos lugares de baño donde las personas se sumergían. Recuerden que el nombre bautismo significa sumersión. Yo tengo en el canal Creo Señor, yo creo una lista de reproducción dedicada a explicar el sentido del bautismo cristiano y todos estos aspectos que como católicos ya conoceremos, el bautismo por inmersión, por aspersión o ablución. Entonces, ahí pueden enriquecerse también doctrinalmente hablando sobre ese contenido. Les voy a dejar en la descripción del programa igualmente el enlace, la liga a la lista de reproducción para que les sea fácilmente encontrable. Entonces, este término en el ámbito pagano ya se utilizaba para definir esos sitios utilizados para bañarse. La palabra latina baptisterium también se utilizaba para significar el recipiente que contenía, ya en épocas cristianas, el agua del bautismo. Entonces, recordemos que, sobre todo en la iglesia primitiva, se iba a buscar en la zona donde no se tenía acceso al agua corriente, al agua de un río o una pequeña laguna, pues se buscaba cómo impartir el bautismo con otro mecanismo que no fuera la sumersión, sino la infusión de agua sobre la cabeza. Entonces, al recipiente donde se colocaba esta agua, también se le conoció primitivamente como baptisterium. En la iglesia primitiva significaba tanto la fuente bautismal, ¿verdad? Este recipiente, esta jofaina, como el edificio o capilla donde la fuente se ubicaba. Entonces, donde estaba la fuente, el baptisterium, se le llamaba también con el mismo nombre de la fuente, ¿verdad? El baptisterio, ¿verdad? La capilla con ese nombre. No hay modo de saber cuándo fueron construidos los primeros baptisterios como tal. Van a ver a través de los descubrimientos arqueológicos
hallazgos múltiples en distintas regiones donde se nos permite comprender que de antigua data empezaron a surgir los baptisterios, pero no tenemos una fecha exacta, sino solo fechas probables que nos permiten considerar cuándo fueron construidos los primeros baptisterios, ya en los años muy antiguos en la iglesia, en los primeros siglos de la cristiandad, primeros 3 siglos de la cristiandad, tendremos algunos baptisterios. Ya vamos a ir viendo esto. Parece ser que su nombre y su forma fueron copiados de fuentes paganas, como sucedió también con la estructura de los templos. Hablamos del modelo de la basílica, recordarán ustedes, templos de los emperadores, luego pasaron a ser el modelo para los templos cristianos. Pues así ocurrió con los baptisterios. Se tomaron los modelos de fuentes paganas para realizar los propios en el cristianismo. Formaban parte de los baños en la Terme Romana, y el hecho de que Plinio, que murió ya por el año 112, conocido como Plinio el Joven, que fue un abogado, escritor y científico de la antigua Roma, el hecho de que Plinio utilizara en 2 ocasiones la palabra baptisteria refuerza esta suposición, que precisamente los baptisterios paganos, los baños paganos, pudieron servir de modelo para los baptisterios cristianos. También se llamaban así a los baños en las cámaras circulares de los baños de Pompeya, la gran Pompeya, y los tanques de los patios triangulares en las vías suburbanas. Entonces, como verán, el término era ampliamente utilizado para significar siempre este cuerpo de agua acumulado en un sitio con un fin específico. Los baptisterios más antiguos que se conocen se encuentran en las cámaras de las catacumbas, donde funcionaban como piletas bautismales. Recuerden que para el tiempo de la persecución anterior a la Pax Constantiniana, que se inaugura con el Edicto de Milán del 313, entonces los cristianos se reunían en estos sitios, las catacumbas, para llevar a cabo sus celebraciones litúrgicas, sus encuentros, su reunión semanal, la Pascua de la semana, como solemos decir. Entonces, ahí mismo se definían espacios en esas catacumbas para los distintos sacramentos, especialmente el sacramento del bautismo y la Eucaristía. Entonces, ahí ya vamos a encontrar, según los encuentros arqueológicos, los descubrimientos arqueológicos, ya pilas bautismales en esa época paleocristiana. Estas cámaras a veces eran muy espaciosas. La de las catacumbas de Priscila se encuentra adjunta a otro cubículo más amplio que quizás servía para la preparación del rito bautismal. La del cementerio de Ponto tiene restos de un mural del siglo VI. En ese mural está una cruz en mata, que es esta cruz, ¿verdad?, típica del arte primitivo cristiano, y en la cual en la parte frontal de la cruz se adosaban piedras preciosas, ¿verdad? Estaba bellamente decorada con joyas. Entonces en este mural aparece la cruz al lado de otros signos cristianos que aún son visibles. Entonces en estas catacumbas se encontraban estas áreas destinadas para el bautismo, con salas adyacentes que permitían la preparación. Recuerden que cuando era por sumersión, por lo general se entraba prácticamente desnudo en la pila bautismal, entonces había que cambiarse y ponerse una túnica apropiada para llevar adelante el sacramento, siempre con el pudor y el respeto debido, ¿verdad? De eso yo hablo en los temas que les comento en nuestro canal de Creo Señor, Yo Creo. Con la construcción de edificios dedicados al culto cristiano, después de Constantino, desde la época de Constantino, mejor dicho, también se edificaron salas especiales para las ceremonias de iniciación. Ordinariamente eran de forma circular o poligonal. En el centro estaba la fuente bautismal. Un pasillo circular permitía la presencia de ministros y los testigos que con los neófitos, los recién bautizados, formaban una multitud durante las solemnidades tanto de la Pascua y de Pentecostés, solemnidades en las que por lo general se administraba el sacramento del bautismo.
Alrededor de la estructura había salones para la preparación de los candidatos y en ocasiones hasta un altar para celebrar la Eucaristía que seguía el bautismo, tal como se puede ver en el baptisterio de San Juan de Letrán, esta basílica papal. Entonces, ahí tenemos un modelo maravilloso. Sería bueno que ustedes se den su tiempo. Ahora existen tours virtuales a esta grande basílica. Ustedes pueden buscar en Google, hay un tour virtual y pueden perfectamente conocer por dentro la basílica de Letrán y ver este espacio del baptisterio, cómo está construido y bellamente decorado. Vamos a mencionar algunas cosas más sobre él. Le doy gracias a Dios que tuve la oportunidad de conocerlo, ¿verdad?, en persona. En ocasiones, el edificio formaba parte de la catedral o templo al que pertenecía, mas a veces se encontraba adyacente en el atrio o en el patio frontal, siempre en la parte de adelante de los templos. Esto tiene un gran significado que también vamos a ir comprendiendo. El bautismo por inmersión gradualmente dio paso al de infusión. Si bien en el sur la costumbre de sumergir a los infantes en el baptisterio perduró mucho después de que en el norte ya se había iniciado la infusión de pequeñas capillas bautismales. Es decir, aquí también hay que tener en cuenta que la estructura del baptisterio en cuanto a la pila que se encuentra en él va a ir sufriendo variaciones debido al uso y costumbre que vayan teniendo las distintas iglesias particulares a la hora de la administración del rito. Recordemos que ya desde la Didache tenemos nosotros noticias de que se practicaba el bautismo de infantes y que había la práctica del bautismo por infusión. Entonces, no se nos hace raro que a medida que el cristianismo se fue desarrollando, fueron encontrando cabida, como hasta hoy en día están presentes, ambas formas de administrar el sacramento, por inmersión y también por infusión. Entonces también, dependiendo de qué forma de administrar el bautismo, adaptar a cada territorio, se iba a dar preferencia más a un estilo u otro a la hora de construir el presbiterio. Ninguno sin detrimento del otro, ninguno sin detrimento del otro. Cuando dejó de ser necesario tener baptisterios separados, el nombre se empezó a utilizar para señalar la parte del templo donde se encontraba la pila bautismal. Entonces vamos viendo que en el tiempo se va a dar esta transformación, dejar de tener un área adyacente al templo para dar cabida dentro de la estructura misma a un espacio dentro del templo que se destinara para la ceremonia del bautismo. Entonces también recibió el mismo nombre esta área, este espacio particular. La pila se colocaba unas veces en una capilla separada o en un compartimiento especial, otras separada del resto del templo por una celosía, que es esta área como un entramado, ¿verdad? Como un enrejado, ¿no? Un enrejado. Incluso se colocaba en el vestíbulo del templo, que era la sala o habitación próxima a la entrada del mismo, o en una extensión del transepto, esta parte construida en forma de cruz dentro del templo, o que le da la forma de cruz al templo, o en el extremo occidental, que es el extremo del oeste. Recuerden que la misa se celebraba de cara al este, al oeste sería buscando la puerta de entrada, o en el extremo occidental, como hemos dicho, de una de las naves, y ocasionalmente en la sala de la planta baja de la torre oeste. Muy bien, entonces como se están fijando, el lugar predominante para ubicar la pila bautismal o el baptisterio ha sido siempre la entrada o cerca de la entrada de los templos. ¿Por qué? Porque el templo tiene una estructura es la iglesia, es la madre, ¿verdad? Recuerden que al templo se le llama iglesia también la madre iglesia. Entonces la parte donde da a luz a sus hijos, la pila bautismal da a luz, entonces la entrada de la iglesia sirve para manifestar precisamente esta simbología, donde nacen los hijos de Dios. Ya estos luego entran en la iglesia
para poder recibir el alimento de los hijos, el alimento de los hijos. Entonces, es la entrada de la iglesia, el bautismo. Por ende, es lógico que el baptisterio y la pila se coloquen en la entrada de los templos para simbolizar también geográficamente este hecho a través de la posición que debe tener el baptisterio en nuestros templos. Entonces ya van aquí captando esta idea que les estamos manifestando. ¿Cuál es el lugar más propio para colocar el baptisterio, la pila bautismal? En la entrada de las iglesias, ¿verdad? La entrada a un lado de los templos, ya sea al derecho, al izquierdo, por lo general, pues es en la entrada donde se colocan los baptisterios. Por este hecho, ¿verdad? Porque el bautismo es el que nos da la entrada a la iglesia, la entrada a la iglesia. Se recibe a los candidatos en la puerta, se les hace nacer a la vida de la gracia en la pila bautismal que está colocada cerca de la entrada del templo. En los templos modernos, el baptisterio es simplemente la parte del templo dedicada a la celebración del bautismo. De acuerdo al ritual romano, esa parte debería estar clausurada mediante una mampara con candado y debe estar adornada, de ser posible, con una pintura referente al bautismo de Cristo realizado por San Juan. Es la recomendación que daba el ritual romano sobre esto, ¿verdad? Es por ello que les digo que se va perdiendo en las parroquias actuales. Esto ya no se construye, esto ya no se hace. En las parroquias más antiguas y con preferencia, si las han visitado anteriores a los cambios del Concilio Vaticano II, esto era bien evidente. Aún dentro del templo, el espacio que se dedicaba al bautismo era como una sala interior en el templo que estaba separada del resto del templo por un enrejado, unas rejas, una verja, como le quieran decir ustedes, para proteger ese lugar. Ya vamos a ver más adelante por qué. Y se colocaba alguna imagen, alguna alusión, algún cuadro, una pintura del bautismo de nuestro Señor por el precursor Juan el Bautista, su primo. Entonces, todo esto se tenía en consideración, ahora ya no. Ahora ya no, la pila bautismal ha desaparecido en muchas parroquias. Se ha sustituido solo con una pequeña jofaina, como que estuviéramos en los tiempos anteriores a las catacumbas. Con una jofaina que la agarran quién sabe de dónde, a veces descuidada, a veces tirada por ahí, y que pierde todo el sentido simbólico que la iglesia ha venido dándole al baptisterio a lo largo de los siglos. Ya no hay baptisterio en muchas parroquias. Ya no hay baptisterio. Ya no hay pila, pues mucho menos baptisterio, ¿verdad? Mucho menos baptisterio. Es conveniente que contenga un pequeño mueble con dos compartimientos o al menos una mesa. Uno para que se guarde el santo crisma, los otros aceites, y otro espacio para guardar la sal, las velas y los demás utensilios del bautismo. Recuerden que todavía es lícito hoy en día celebrar el bautismo tanto en la forma extraordinaria como en la forma ordinaria, y en la forma extraordinaria se utilizaba la sal como parte de los sacramentales que se utilizaban en el sacramento del bautismo. Ahora, pues, en el nuevo rito ya este elemento, por desgracia, desapareció, pero como es lícito celebrarlo en ambas formas, es conveniente tener la sal por ahí mismo en ese mueble. Parece que la forma de los primeros baptisterios se tomó de los templos circulares romanos, en los que se guardaban las tumbas. Si bien adoptaron los planos de dichos edificios, los primeros cristianos los modificaron un poco, pues en el templo romano las columnas interiores eran utilizadas con fines ornamentales, no tenían ningún otro fin. Mientras que en el baptisterio cristiano, estas columnas se utilizaban como soporte de las cúpulas. Tenían este estilo circular, los primeros baptisterios en los templos. Entonces ahí sí las columnas tenían ya una función de soportar estas cúpulas. Eran parte de la estructura que embellecía esta área. El baptisterio más antiguo que se conserva tal cual todavía en uso, ¿verdad? Porque hay otros antiguos también, pero que no están en uso, como los de las catacumbas. El baptisterio más antiguo es el de Letrán, de la Basílica de San Juan de Letrán, la Catedral de Roma. Y de él se dice que fue erigido por Constantino el Grande
en la forma que se conserva aún hoy en día. A partir del siglo IV en adelante, se utilizaron baptisterios circulares u poligonales en todo el mundo romano, tomando como ejemplo a seguir pues el baptisterio de San Juan de Letrán. En muchos sitios los italianos han preservado un lugar separado para el bautismo, mientras que al norte de los Alpes dominó la práctica de administrar el bautismo dentro del templo. ¿Te van viendo? Aquí lo importante es el sacramento en sí, la administración del bautismo. El añadido a esto es el lugar y el cómo, ¿verdad? El lugar y el cómo, ya sea dentro o fuera del templo, en un espacio adyacente al mismo, ya fuera por sumersión o por efusión de agua. Lo importante es el sacramento como tal. Respecto a este baptisterio de la Basílica de Letrán, que es muy hermoso, les comento, basta una breve información acerca de la distribución del baptisterio para ver su belleza. Tiene una escalera que descendía hacia adentro de la fuente circular o poligonal. Esta fuente llamada piscina o también fons en latín, excavada desde el piso o a veces un poco elevada sobre el nivel del piso con ayuda de una fila de columnas que sostenían unas cortinas cuya finalidad era garantizar la mejor privacidad posible durante la inmersión. Las columnas estaban unidas en ocasiones con traves. Los traves son un elemento de soporte principal que recibe pues, el soporte de estos elementos secundarios, como las vigas, adornados con inscripciones métricas, con versos, ¿no? Los 8 dísticos, que son un conjunto de 2 versos de igual rima y métrica, los 8 dísticos del baptisterio de San Juan de Letrán son atribuidos al Papa Sixto III. Sixto III. Esto de los escalones que menciona acá me parece significativo porque en muchas partes del mundo existen estas pilas con escalones de descenso y escalones de ascenso. En estos escalones se ve representado 2 cosas. En los escalones de descenso se trata de representar los 7 pecados capitales, ¿verdad? Los 7 pecados capitales que fueron ordenados de esa manera por San Gregorio Magno. Él fue el que dio este conjunto de los 7 pecados capitales: soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula y pereza. Y cuando entraba el catecúmeno descendía por estos 7 peldaños hacia la fuente y luego cuando ya era bautizado ascendía de la fuente por el lado contrario, subiendo 7 peldaños que representaban las 7 virtudes que combaten cada uno de estos pecados. Estas 7 virtudes también fueron acuñadas por San Gregorio Magno. Son la humildad, la generosidad, la caridad, la paciencia, la castidad, la templanza y la diligencia. Les doy ese dato curioso, ¿verdad? Y muy hermoso que está representado en las pilas donde se practica el bautismo por inmersión. Es un simbolismo riquísimo, a mi parecer. Vamos a ver qué nos dice la página de Liturgia Papal sobre el baptisterio. Siempre esta página que les pido que consulten porque encontrarán información fiel y con la amplia bibliografía de los libros litúrgicos en los cuales pueden encontrar todo el contenido al que hace referencia cada uno de los artículos. Yo de todos modos siempre en la descripción del video les dejo las ligas para que revisen por su propia cuenta el material. El baptisterio es el lugar en donde se celebra el bautismo. Puede ser un edificio separado del templo o una capilla o lugar diferenciado dentro de la iglesia. Un lugar diferenciado. No es una jofaina que la agarren los padrinos a la hora del sacramento. No es una bandeja que alguien vaya a sostener o que se ponga sobre una mesita a la hora de la celebración del sacramento. O es una capilla adyacente al templo o un espacio diferenciado dentro del templo. Eso tengámoslo en cuenta. Pidámosle a nuestros párrocos ahí donde están en las iglesias, si hay estas ceremonias, ustedes que son los fieles que llevan a bautizar allá a sus hijos, pidámosle: Padre, queremos aquí el espacio conveniente que la iglesia determina para la celebración del sacramento. Queremos que se construya un baptisterio. No sé, hagamos actividades, aquí le vamos a apoyar para que podamos construir este espacio diferenciado dentro de nuestras parroquias.
no se toma en consideración. No necesita ser un espacio amplísimo, no necesita tener el tamaño de la capilla del Santísimo, como le llaman, no. Espacio reducido dentro del diseño que ya tiene el templo, pueden ocuparse para marcar este lugar diferenciado donde se celebra el sacramento del bautismo. ¿Dónde lo indica esto? ¿Dónde lo indica esto la Iglesia? Lo indica tanto en el ritual para el bautismo de niños, numeral 25, como en el RICA, ¿verdad? Ritual de iniciación cristiana de adultos, número 25 también. Yo tengo aquí el ritual, todo lo que les leí, que les voy a leer de liturgia papal, lo fui verificando también acá con el ritual, y ahí está la indicación. Esta es la norma vigente de la Iglesia, y en esta norma vigente ahí se indica esto. No se respeta, los señores curas no respetan las leyes de la Iglesia en este sentido, en cuanto a la liturgia, porque ahora se ve como algo superfluo. Si lo importante es el sacramento, bueno, no importa que sea ahí con una jofaina nada más, lo importante es que se celebre. Y le quitan todo el mérito a la simbología hermosa que la Iglesia le ha venido dando a lo largo de los siglos a este espacio, al baptisterio, a la pila bautismal como tal. Ya vamos a ver cuáles son las normas de la pila bautismal, a ver si se están cumpliendo. Y entonces todo cae en el pragmatismo de nuestros días, el pragmatismo. Con que haya con qué echarle el agua al niño en la cabeza, basta y sobra. Bueno, te creo en un bautismo de emergencia. Te creo en un caso de peligro de muerte, que a veces toca bautizar a una persona que no tiene el sacramento y que se está muriendo, toca bautizarla ahí. Entonces, ahí sí te creo que con lo que esté a mano, porque uno en ese momento no anda buscando lo secundario, pero parte de lo hermoso de la Iglesia, sino administrar lo inmediatamente necesario para la salvación de esta persona, que es el sacramento. Pero lo normal, lo general, lo común debe ser que en nuestros templos existan estas áreas destinadas para los sacramentos. Para los sacramentos. Ha desaparecido también de nuestros templos el lugar apropiado para celebrar el sacramento de la confesión, por ejemplo. Ya no existen los confesionarios. Ya no existen los confesionarios en nuestras parroquias. Han desaparecido, lamentablemente. Tampoco, porque lo mismo, yo puedo confesar en una banca, puedo confesar en el parque, puedo confesar donde se me dé la gana. Entonces, ¿para qué un confesionario? Y se ha perdido todo el sentido de este espacio. Entonces, si tenemos la oportunidad, vamos a hablar de los confesionarios también, para que tengamos noticias sobre esto que se va perdiendo. Continúa aquí la página de liturgia papal. Si el baptisterio se encuentra dentro del templo, por razón del símbolo, oigan bien lo que viene aquí detrás, por razón del símbolo, puede colocarse cerca de la puerta. Aquí le ponen el puede, ¿verdad? Yo le hubiera escrito el debe, porque es lo que la tradición de la Iglesia ha venido recogiendo, que el lugar sea ahí cerca de la puerta, para manifestar que con el bautismo se ingresa a la Iglesia. Esta es la razón del símbolo en la tradición y que está vigente hoy en día. O se puede colocar en un lugar situado a la derecha de la iglesia. Entonces, si lo vamos a poner en la entrada, dentro del templo, el lugar conveniente es a la derecha de la iglesia, al lado derecho. Entro yo al templo, al lado derecho, que esté colocado el baptisterio. Recordando que Ezequiel, el profeta, vio que el agua brotaba y bajaba por el lado derecho del templo, por el lado derecho del templo. Recuerden que esto viene a ser símbolo, esta profecía de la lanzada de Cristo en el costado, que de donde brota sangre y agua, donde la iglesia ha visto en este brotar sangre y agua los dos grandes sacramentos de la iglesia, el sacramento del bautismo y el sacramento de la Eucaristía. Por eso es conveniente que cumpliendo esta profecía de Ezequiel 47.1, pues el lado más apropiado para ubicar el baptisterio en nuestros templos sea el lado derecho. Es que todo tiene una razón, hermanos, dentro de nuestra iglesia. Todo tiene una razón en la escritura, en la tradición. No son las cosas así por así. Y todo este simbolismo riquísimo se pierde cuando los señores curas no velan por cumplir lo que la iglesia pide para la celebración de los sacramentos en cuanto a los espacios convenientes para los mismos. En el baptisterio debe haber una pila bautismal. Miren lo que está pidiendo. La iglesia acá en el RICA,
en el RICA, como se le llama brevemente el nombre de este documento, de este ritual, en el RICA 19 y en el ritual de bautismo de niños 19 también, se establece que debe haber una pila bautismal estable, no una jofaina que la ande moviendo como se le dé la gana a la gente, no esas pilas plásticas que venden ahora en algunos negocios que también las ocupan para bautismo y en la parroquia la ponen donde se le dé la gana. No es una pila tampoco de concreto que un día la pongan en el presbiterio, otro día lo ponen a mitad del templo, otro día casi por fuera, otro día en la sacristía. No. Debe haber una pila bautismal estable, de material idóneo y distinguirse por su limpieza y estética. Esto es lo que establece, número 19 del RICA. Yo encuentro a veces parroquias donde yo vi la pila bautismal sin usarse, pura telarañas, llena de tierra, con objetos dentro de sí, que telas, que velas, que encendedores, que hasta carbón, cualquier cosa. Me he encontrado de todo tipo de pilas y ese es un sacrilegio contra la pila bautismal, que es un objeto litúrgico, un objeto bendecido por la iglesia, que no se le puede poner cualquier cosa encima. Entonces, ojo con esto, porque es la situación de muchas parroquias donde no hay pila y si hay, no tenemos el cuidado suficiente y necesario para con ella. Velar por la sacralidad, la estética, la limpieza de la pila bautismal. Si se erige una nueva y se cuenta con la posibilidad, sería deseable que ésta pudiera calentar el agua. Se está tomando en consideración los avances tecnológicos y de hecho ya hay pilas que tienen este sistema de agua donde, como de ellas mismas puede brotar el agua para el bautismo, pues se le instala la tubería para que salga agua caliente y así pues el bautismo, especialmente de infante, sea con un agua, una temperatura que haga más soportable al niño la vivencia del sacramento. En donde sea costumbre, la pila bautismal debe ser lo suficientemente grande para realizar el bautismo por inmersión de adultos. RICA número 22. Como están viendo, la iglesia hoy en día sigue contemplando la práctica del bautismo de adultos. Esta práctica, en lo largo de muchos siglos en la iglesia, en varias áreas cayó en desuso, porque gracias a Dios era tan cristiana la gente que desde muy pequeño nacía el niño y al día siguiente lo estaban bautizando. Tal cual, nacía el niño hoy y al día siguiente lo estaban bautizando. Entonces todo el mundo llegaba a la edad adulta siendo cristiano. Rara vez se encontraba un adulto no cristiano, solamente que fueran casos excepcionales como la conversión de personas de otras religiones, hablo de las religiones del mundo, las grandes religiones del mundo, que se quisieran hacer cristianos. Porque los protestantes históricos, todavía para el tiempo de los luteranos, de los anglicanos, los protestantes históricos realizaban el bautismo siguiendo la fórmula bautismal de la Iglesia Católica, entonces no había inconveniente. Entonces, con las sectas modernas, que han cambiado hasta la fórmula, donde el bautismo no es válido y pues se necesita bautizar a los adultos porque no tienen el bautismo. Tienen una pantomima de bautismo hecha por pastores protestantes, pero no tienen el sacramento, entonces la iglesia los bautiza. Pero esta práctica se puede hacer sin necesidad de una pila bautismal para sumersión, porque se puede hacer por infusión de agua en la cabeza sin ningún inconveniente. Pero donde existe la costumbre, manda el ritual, que puede existir esta pila para hacer por sumersión o inmersión el sacramento. En Nicaragua tuve la oportunidad de conocer algunas parroquias que tenían esta pila bautismal cerca de la entrada de las mismas y al ras del suelo, con los escalones, como les he comentado, los 7 de bajada, los 7 de subida, y con una tapa superior que permitía el desplazamiento de la gente por el área sin el peligro de que cayeran a la pila por algún descuidado, porque se supone que esa área debería estar un poco diferenciada. En estas parroquias que conocí no estaba diferenciada tal cual y pues se corría el riesgo de que alguien cayera en la pila. Por eso todo debe ser construido según lo que dicta la iglesia, pero bueno, como estamos aquí a la iniciativa, estamos en el tiempo de la iniciativa de los párrocos, entonces se hacen las cosas cada cual a como cada cual se le ocurre. Ese es el problema. Fuera del tiempo de Pascua, en el baptisterio se coloca el cirio pascual. Esto lo manda también el RICA número 25.
y el ritual de bautismo de niño también el mismo numeral, 25, esto es lo que dictamina. Pero el cirio pascual, una vez que pasó el tiempo de Pascua, debe ser colocado junto a la pila bautismal. Nada que ande el cirio bailando por toda la parroquia, a veces en la sacristía, a veces en una banca, a veces en la credencia, a veces por un lado, a veces por el otro. Nada de eso. La iglesia establece dónde debe colocarse el cirio pascual. Es junto a la pila bautismal en el baptisterio, en el soporte que se hace, ¿no? Candelero, como se le llama a veces, para el cirio pascual. Es ahí donde debe estar. Y es aconsejable, se repite acá, que haya también una mesita o un mueble donde se coloquen los objetos propios para este sacramento. Algunos aconsejan que sea en esta área donde se coloquen los óleos, los distintos óleos. Si no se desarrolla la liturgia de la palabra en el ambón del presbiterio de la iglesia, por ejemplo, cuando el baptisterio se encuentra en un edificio separado, si hay una capilla propia para realizar este sacramento y no sigue la Eucaristía después, entonces habría que colocar un ambón en el baptisterio. También lo establece el ritual de iniciación cristiana de adultos, numeral 24, que se coloque un ambón en el baptisterio para que desde ahí se haga la proclamación de la palabra de Dios que está incluida en el desarrollo del sacramento, de la ceremonia del sacramento. Entonces, para que miremos todos estos detalles que a veces pasan desapercibidos. Quiero dar algunas palabras sobre la pila bautismal. Veremos si logramos abordar por lo menos todo lo que nos dice al respecto la Enciclopedia Católica. Porque así como hablamos del presbiterio y luego de los distintos elementos que había en el presbiterio, altar, credencia, ambón, etcétera, pues ahora hablemos de los elementos presentes en el baptisterio. En el área del baptisterio debe estar la pila bautismal. La pila o fuente bautismal, en un momento, es una especie de jofaina o envase que sirve como recipiente para el agua bautismal en el que se sumerge al candidato al bautismo o sobre el cual se le bautiza en la ceremonia de iniciación cristiana. En la práctica actual de la iglesia es usualmente una jofaina decorativa de piedra. Le llaman jofaina a toda la estructura de la pila, no solo al envase, a la bandeja, no, sino a toda la estructura, para que eso quede claro. Aunque esta jofaina, que debe ser de piedra, puede ser también de madera o de metal. Hay distintos tipos de hechura en la pila bautismal, apoyada sobre un pedestal o columna a una altura conveniente para recibir el agua que es vertida sobre la cabeza de la persona bautizada. Ahí está el dato, ¿verdad? Así lo define la Enciclopedia Católica. Miremos algo de arqueología respecto a esto de la pila bautismal. En la era apostólica, como en los tiempos judíos, según lo que nos narra Juan capítulo 3, versículo 23, el bautismo se administraba sin pilas especiales, en la costa o en los arroyos o estanques de agua. Un ejemplo lo vemos en Hechos capítulo 8, versículo 38. Tertuliano, que es un padre de la iglesia que vivió allá entre el año 155 y el 220 después de Cristo, se refiere al bautismo que San Pedro administraba en el Tíber, que San Pedro bautizaba a la orilla de este río, el Tíber. Del mismo modo, en periodo de evangelización posterior, los misioneros bautizaban en los ríos, según narra San Beda sobre San Paulino en Inglaterra. Sin embargo, no era raro el bautismo bajo techo. Ya en las mismas escrituras, en los Hechos de los Apóstoles, tanto en el capítulo 9, versículo 18, como el capítulo 16, versículo 33, nos dan pista de que estos bautismos ahí mencionados pudieron haberse celebrado en espacios cerrados. Por ejemplo, el del capítulo 16 es el del carcelero que bautizó San Pablo. Entonces, allí en la cárcel, ¿verdad? Allí en la cárcel. No creo que hubiera un río pasando a mitad de la cárcel. Pero posiblemente con un recipiente con agua bautizaron a este carcelero por infusión de agua. Entonces, no era raro el bautismo bajo techo y en aras de la privacidad y solemnidad llegó a ser la regla con el tiempo, ¿verdad? Practicar el bautismo en los espacios donde se reunía la asamblea, primero en la Domum Ecclesiae, después en las catacumbas y ya después en los templos destinados al culto de los cristianos.
Mientras que la reverencia por el rito mismo y por el agua, que con el tiempo recibió una consagración especial, dio lugar a la utilización de una jofaina o pila especial para la ceremonia bautismal y en un periodo posterior para la conservación del agua. Con el establecimiento de lugares de culto claramente cristianos, esta jofaina se convirtió en uno de los complementos importantes de los templos, estas pilas. En Oriente tomó la forma de una piscina o cisterna, similares a la de los baños o a menudo más grandes y lo suficientemente profundas para permitir la inmersión total de estos baños que ya les hemos dicho propios del ambiente pagano. Entonces, en Oriente esta fue la costumbre, construir estas pilas, ¿verdad?, grandes, estilo piscina, para sumergir ahí a los catecúmenos. De donde se le llamó a estas pilas Kalimbetra, que significa baño de inmersión, nombre que en su equivalente en latín, natatorium, se utilizó también en Occidente, al igual que el término piscina bautismal, con su adecuada alusión al nacimiento y la vida en las aguas, ¿verdad? Nacimiento, el que no nazca del agua y del espíritu. El nombre fons, un manantial de agua, fuente, también estaba en el uso temprano y llegó a prevalecer con el tiempo entre los cristianos. Entonces, al inicio a las pilas se le llamó de distintas maneras. Ya en la parte de Occidente, sobre todo, se le fue llamando fuente bautismal. Ese es el nombre incluso actual, fuente bautismal, que coloquialmente expresamos bajo el término de la pila del santo bautismo. Las primeras pilas occidentales se encuentran en las catacumbas romanas, cisternas excavadas en la toba, que es la piedra caliza muy porosa y ligera que tienen estas catacumbas, en el piso de las capillas bautismales. Ahí se excavaba la pila. Ejemplo de esta se encuentra en el cementerio Ostriano, donde en una pequeña cuenca poco profunda en el suelo, un manantial fluye al cementerio de Ponciano, donde un depósito rectangular de unos 18 pies cuadrados de superficie y apenas 3 pies de profundidad todavía se llena de agua hasta nuestro día. Otras pilas en las catacumbas la tenemos, por ejemplo, la de Santa Felicidad y la de Santa Priscila, ya desde muy antiguo, ¿verdad?, donde en 1901 se encontró una jofaina de especial interés debido a su presumible gran antigüedad como centro de bautismo. Así hizo ese descubrimiento arqueológico y esto, como les digo, nos permite datar el uso de pilas bautismales a los primeros siglos de la cristiandad, los primeros 3 siglos, pero que en uso, la más antigua hasta la fecha, la de San Juan de Letrán. Además de estas muestras reales, la pila también está representada en los restos del arte cristiano primitivo. En casi todos los casos se trata de una piscina de poca profundidad o estanque en el que se encuentra el neófito con los pies sumergidos mientras que se vierte agua sobre él, sacada de un manantial alto o de una vasija en manos del que bautiza. Se fijan, aunque las pilas bautismales tenían bastante agua, tenían forma de piscina, la profundidad era poca. Apenas alcanzaban los catecúmenos a meter los pies, en algunos casos más hondas las rodillas, y el bautismo se realizaba por efusión de agua. Aunque hubiera agua bastante ahí, se hacía por efusión. El bautizante tomaba agua y la derramaba sobre la cabeza del bautizando. Hay algunos cuadros donde se presenta a San Juan Bautista de esta manera, en alusión, bautizando a Jesús de esta manera, en alusión a esta práctica, para que vayan sabiendo el porqué de las cosas, ¿no? Que esta manera era el modo de bautizar durante los primeros siglos es un punto de vista cuya aceptación es obligada por todos los estudios recientes en la arqueología de pilas bautismales. Entonces se supone que al que quiera ser objetivo y que quiera hablar con la verdad de la práctica bautismal en la iglesia, no puede evitar hacer referencia a este hecho, que en los primeros siglos la práctica del bautismo cristiano se fue generalizando por efusión en la cabeza, ya desde la época de los mismos apóstoles.
No como dicen los protestantes hoy, que ese bautismo no vale, porque el bautismo tiene que meterse uno completo, que en piscinas, que en ríos, que en lagunas, que en el océano, aunque después los arrastre la corriente y salgan en las noticias, por desgracia, ¿verdad? Por desgracia. ¿No? Ese pensamiento protestante es un pensamiento ignorante que no toma en cuenta ni siquiera los estudios de una ciencia profana como es la arqueología. ¿No? Les vale. Ellos dicen lo que quieran decir para acomodarlo a su pensamiento y a su doctrina herética. Nosotros, gracias a Dios, contamos no solo con la Escritura, sino con la sagrada tradición divino-apostólica y el magisterio que nos va guiando en todo esto, y también las fuentes de la ciencia como la historia y la arqueología que nos permiten tener aún mayor certeza en nuestras prácticas rituales. Con la actividad de construcción de iglesias a partir del siglo IV, la pila fue encerrada con reverencia en los magníficos baptisterios que datan de ese periodo. Tomó la forma de un estanque que estaba ya sea totalmente por debajo del nivel del piso del baptisterio o estaba parcialmente levantado por encima de él por un brocal bajo de mampostería, sobre el que pasaban los neófitos por peldaños para sumergirse en el agua, para el ascenso y el descenso, así como para el número de peldaños que esto conllevaba. A menudo a estos peldaños se le adjudicaba un significado místico, según nos lo dice San Isidoro de Sevilla, significado místico, espiritual, como es el caso del que hemos visto, ¿verdad? De que representaba la muerte que trae el pecado consigo, manifestado en los 7 pecados capitales, y luego la vida que da Cristo en la pila bautismal a través del sacramento, del cual el cristiano surge victorioso para practicar la vida en Cristo, la vida virtuosa. Estas pilas eran circulares o en forma octagonal y rara vez hexagonales o cuadradas. Unas pocas eran en forma de cruz. Unas pocas eran en forma de cruz. Es lo que nos dice San Gregorio de Tours. Un tipo más común en Oriente que en Occidente, mientras que de vez en cuando se ha sugerido una forma de sarcófago, tal vez por la alusión al bautismo que aparece en Romanos 6:4, ¿verdad? Algunas de estas pilas bautismales tienen esta forma de sarcófago, una forma más rectangular, tienen esta apariencia por la teología que presenta San Pablo en la carta a los Romanos sobre el bautismo. ¿Verdad? El bautismo es sumergirnos en la muerte de Cristo para con Cristo morir y luego con Cristo resucitar. Las pilas variaban en cuanto al tamaño, pero por lo general eran lo suficientemente grandes para el bautismo simultáneo de unos cuantos catecúmenos. Eran estas dimensiones, por eso eran espacios aparte a los templos, porque así la pila bautismal podía ocupar un gran espacio y podían entrar múltiples catecúmenos a ser bautizados. Su profundidad promedio de menos de 3 pies señala la prevalencia continuada de la inmersión parcial hasta por lo menos el siglo VIII, una inmersión parcial. El agua provenía ya sea de manantiales naturales o por tuberías que llegaban hasta los estanques, aunque hay muchos ejemplos en los que se vertía desde arriba de la pila sobre las cabezas de los neófitos, ¿eh? Como una pequeña cascada al interior de esas capillas que servía para albergar la pila, los baptisterios. Tubos de drenaje llevaban el agua a la tierra o a un arroyo cercano después de la ceremonia. Estas primeras pilas estaban revestidas y pavimentadas con mármol u otra piedra decorativa y a menudo eran muy adornadas, características más comunes en Occidente que en Oriente, donde se utilizaban pilas más simples en Oriente, a veces incluso de madera. Pero ya van viendo que estas pilas las decoraban en razón del simbolismo, el significado y la importancia del sacramento para la iglesia, no como hoy, ¿verdad?, que andan tiradas por cualquier lado. El Liber Pontificale, que es este documento, una compilación de reseñas biográficas de los primeros papas desde San Pedro hasta San Esteban V, el Liber Pontificalis describe en detalle la pila de Constantino en el baptisterio de San Juan de Letrán como un estanque de pórfido. Este pórfido es un tipo de roca ígnea que tiene el color del fuego, ¿no? Diríamos una piedra color rojiza, muy adornada, con plata, imagínense qué bella,
el baptisterio de San Juan de Letrán. Un estanque de pórfido muy adornado con plata. En su borde había un cordero dorado y 7 ciervos de plata, de cuyas bocas brotaba agua del acueducto de Claudio. El cordero de oro estaba flanqueado por estatuas del Salvador y San Juan el Bautista. Desde el centro del estanque se levantaba una columna de pórfido con una lámpara de oro en la que se quemaba un aceite de fragante olor durante las ceremonias del bautismo. Este estanque, por desgracia, fue saqueado por los invasores bárbaros, pero su diseño general se puede observar en la estructura actual. Se conservó el diseño, pero lógicamente todo este decorado bellísimo por la invasión se perdió. El paso del periodo de conversión de adultos al cristianismo y la creciente prevalencia del bautismo de los niños con la consiguiente frecuencia de administración determinaron un cambio en la estructura de las pilas. En lugar de un estanque por debajo del nivel del piso, se empezaron a construir paredes de mampostería hasta una altura de 3 o 4 pies para facilitarle a los ministros el sostener a un niño sobre su abertura. O una pila tallada en piedra sólida descansaba en el suelo de la capilla. La inmersión de los niños habría llegado a ser la regla. Y luego, como práctica, se adoptó también en el caso de los adultos. Las fuentes eran a veces lo suficientemente grandes para admitir su inmersión. Entonces, aunque se bautizaban niños igual que adultos, pues el bautismo de niños también podía ser por inmersión. En algunos lugares sigue siendo así. Hay pilas suficientemente profundas como para meter a los niños durante el sacramento y sumergirlos, ¿verdad? Con mucho cuidado porque puede ocurrir cualquier accidente, como circula más de algún video por ahí. Sin embargo, con el tiempo comenzó a adoptarse gradualmente la simple infusión de agua para administrar el sacramento. Y con su uso general, la pila se hizo cada vez más pequeña y menos profunda, y fue levantado del suelo por pilares o columnas. El tipo de pila más antiguo siguió encontrando favor en Italia, pero en los países del norte, el frío invernal de las aguas apresuró el uso general de la infusión. Y como este rito requería solo una pequeña cantidad de agua para cada persona bautizada, la pila tomó generalmente la forma simple y las dimensiones pequeñas que tiene hoy en día, por la cuestión práctica, por la cuestión del frío, del tiempo, pero sin detrimento de la importancia del baptisterio, de la importancia y la belleza de la pila. En ningún momento se nos va a hablar de un detrimento en la dignidad, la belleza y el decoro de las mismas. Cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Muy bien. Entonces, quiero ver si nos da tiempo de tocar un poquito más. No, ya no da tiempo. Vamos a dejar hasta la parte de la arqueología este tema de las pilas bautismales para en la próxima sesión tocar un poco de lo que habla el derecho canónico y la liturgia sobre las pilas bautismales, decir algo más sobre ellas y también tocar lo que nos dice la Enciclopedia Católica y Liturgia Papal sobre el cirio pascual. Quiero tocarlo en este punto como uno de los elementos que permanecen en el baptisterio después del tiempo pascual. Entonces, para que lo tengamos también presente. Así que las personas que nos están sintonizando en YouTube, ¿verdad? Nos están viendo a través de YouTube, pueden empezar a escribir sus comentarios si tienen alguna pregunta. Les recuerdo suscribirse a este canal, Misterio de Fe, activar la campana de notificaciones, visitar nuestros otros 2 canales. En Espiritualidad Católica tenemos nuestro canal Santo Debo Ser, en Apologética nuestro canal Creo Señor Yo Creo y nuestra página en Facebook @WalterFajardo20. Las ligas están en la descripción de este video. Entonces, si a alguno de ustedes, los que está presentes mediante Zoom, quiere hacer alguna pregunta, algún comentario sobre el tema, también siéntanse en la libertad de hacerlo para que compartamos un poco sobre la cuestión. Muy bien. Naivi me dice, por favor, si hay algún comentario
en YouTube, y si podemos activar los micrófonos, se lo agradecería mucho. Sí, ya hay un comentario en YouTube. Es de Guadalupe Osornio. Buenas noches. Es cierto, en algunas parroquias se acostumbraba a tener el bautisterio a la entrada para que la gente al entrar se persinara con agua bendita. Desgraciadamente las empezaron a retirar y ya la gente no sabe de lo importante que es signarse con ella. Y hoy en día también hubo quienes les empezaron a dar un mal uso, como los santeros. Muy bien, gracias por su comentario. Sí, la pila bautismal estaba en el baptisterio, no eran las mismas que las pilas de agua bendita que se ponían en las entradas, aunque en algunas grandes iglesias, por las dimensiones de los templos, la estructura de esta pileta de agua bendita tenía una estructura similar en cuanto a la forma que la de la pila bautismal. Entonces algunas personas las confundían con las mismas, aunque no eran evidentemente la misma pila. La pila bautismal estaba en un área aparte, incluso con el enrejado, como ya les mencioné, mientras que las piletas de agua bendita se ponían en las distintas entradas. Algunas iglesias, por sus dimensiones, algunos templos tienen 2, 3, 4 entradas incluso. Entonces, junto a ellas se ponían esas piletas de agua bendita, las que tienen columna, para que la gente se santiguara. Esa costumbre, por desgracia, en algunos lugares se ha perdido. En otras áreas, la pileta estaba adosada a las paredes, entonces era como un semicuenco de piedra que salía de las paredes laterales a las entradas, y la gente, tanto al entrar como al salir, se santiguaba y decían: aqua benedicta sit mihi salus et vita, que esta agua bendita sea para mi salvación y vida, signándose con el sacramental. Esto se ha ido perdiendo. Desgraciadamente, en muchos países donde también está en vigor estas prácticas diabólicas, satánicas, como la santería, pues también se tiene mucho cuidado, porque algunas de estas personas que practican este tipo de creencias van y toman el agua bendita de estas piletas y se la llevan para utilizarlas con fines profanos, sacrílegos. Pues el mal se lo acarrean ellos, porque el agua bendita usada con un fin distinto al que la iglesia la ha bendecido para él, entonces no va a tener ninguna efectividad para estas personas, ninguna efectividad más que acarrearse pecado, el pecado del sacrilegio contra un objeto que la iglesia ha bendecido y destinado para el bien espiritual de los fieles. Entonces, para que lo tengamos en consideración, pero por el mal uso de unos cuantos no va a venir, no va a ser justo ni adecuado tampoco privar a la gran mayoría, a los fieles cristianos, de las bondades del agua bendita que puede encontrar en las piletas, en las piletas de este sacramental a la entrada de nuestros templos. Es algo en lo que tenemos que reflexionar. Muchas gracias, hermana Guadalupe, por su comentario. No sé si alguien más quiera comentar al respecto. Sí, padre, yo buenas noches. Soy Rosa de Delia de Texcoco. Buenas noches, hermana Rosebelia, le escuchamos. Mire, yo he visto, por ejemplo, en la Catedral de Texcoco, bajando las escaleras que van hacia donde están las oficinas, el baptisterio, pero es grande. No sé por qué está ahí, si no es prácticamente el lugar de los que usted mencionó en donde debe de estar, y tiene como un cono de madera con unas puertitas, y esa misma figura la he visto en otros, aquí en Coatlinchán y en San Diego, Texcoco. Así también está la pila bautismal, como con ese recubrimiento de como un cono de madera con unas puertas, y no sé por qué sea así, y no sé también por qué la Catedral de Texcoco lo tenga ahí. Entonces, Ok, ¿me repite el área donde se encuentra el baptisterio, por favor? de la Catedral de Texcoco, Sí. Antes de subir las escaleras que llevan hacia las oficinas. Sí. Bueno, entonces recuerden que hemos dicho que el baptisterio puede estar o dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, en un espacio adyacente en el cual se administre el sacramento del bautismo, que su lado preferencial
en razón del símbolo y de la profecía bíblica de Ezequiel, es el lado derecho del templo, ¿verdad? Y luego respecto a la decoración del mismo puede variar desde lo más bellamente decorado hasta lo más sencillo. Entonces se han utilizado doseles, maderas, cancelerías, etcétera, para decorar los distintos baptisterios. No hay una regla específica que diga que la zona del baptisterio tiene que estar decorada únicamente con mármol o únicamente con madera, ni la hechura de esta misma decoración. Simple y sencillamente se pide que el baptisterio sea un lugar diferenciado, que la pila sea estable, digna, limpia y de un material apropiado. Es la única regla. De ahí la libertad del obispo o del sacerdote puede implementarse en cuanto a su ingenio para variar las distintas decoraciones. En eso sí es lícito la creatividad, la iniciativa, siempre y cuando se sigan las reglas de la iglesia. Entonces habría que ver el diseño. Yo no lo conozco personalmente, el diseño del baptisterio, pero como le digo, en eso no habría problema. El diseño del decorado y la ubicación, que puede ser externa o interna. Si es al interno del edificio, ahí sí, lo preferente es que se coloque en la entrada a la derecha. Ya el problema se da cuando el baptisterio dentro del templo lo ponen prácticamente en el mismo presbiterio. Yo me he encontrado lugares donde junto al altar está la pila bautismal. Eso es un grave error. O en el mismo presbiterio, allá en un ladito está la pila bautismal. No viene a entrar en razón de ser su lugar ahí, porque no va ni respetando ni la tradición, ni va respetando el simbolismo, ni el sentido del sacramento que se celebra en cuanto tal. Esa sería la dificultad, ¿verdad? Pero si está afuera del templo como tal, no hay ningún problema que esté ubicado en la zona donde usted me refiere. Yo no conozco personalmente esa área, pero pues le doy estas palabras que le pueden iluminar un poco. Gracias, padre. Claro que sí, hermano. Dios le bendiga. Sí, yo he conocido catedrales, por ejemplo, la Catedral Metropolitana de Managua, en Nicaragua, tiene al lado izquierdo colocado, ¿verdad? En este caso lo colocaron a la izquierda, un pequeño espacio al estilo de ser una pequeña capilla como tal, pues un área dedicada para la pila bautismal, el baptisterio, cumpliendo con ese requisito de tener una imagen de San Juan Bautista bautizando a nuestro Señor en esa área. Entonces, sí me he podido encontrar con ese particular detalle. También conocí en la Catedral de León un área también, un baptisterio, que está dedicado específicamente para los bautismos. Entonces, una capilla propia para el bautismo y no necesariamente está en la entrada de la catedral, pero sí en una capilla adosada a la estructura misma, y en ella pues se realiza el sacramento del bautismo, porque es dedicado solo para el sacramento en cuanto tal. Entonces, cuando son capillas adosadas al templo, a veces pueden estar en distintas áreas, pero cuando son al interior del templo, la recomendación es por la puerta al lado derecho. Por la puerta al lado derecho. Muy bien, no sé si alguien más quiere preguntar o hay algún otro comentario en YouTube. No, en YouTube ya no hay más. Yo, padre. Sí, ¿quién nos habla, por favor? Sonia. Hermana Sonia, ¿de dónde? ¿De México? De Texcoco igual. Ok, perfecto, le escuchamos. Bueno, mire, yo estaba escuchando el comentario de mi compañera Rosa Evelia y sí, efectivamente está la pila separada. Hasta donde yo escuché no hay ningún problema. Aquí el detalle es que ya no le dan el uso. Hasta donde yo sé, ahí ya no hay bautizos. Los bautizos son dentro de la iglesia y como usted dice, si los hacen del lado derecho o en el centro. Pero ya no usan esa pila. O sea, está muy alejada de lo que es la iglesia, que en este caso es la Tercera Orden, y la catedral, que es la iglesia principal, la iglesia grande. Pero esa pila ya no la usan. ¿Eso, pues, es incorrecto o cómo? Es un caso
Es un caso desafortunado, diría yo. Y es la situación que vivieron muchos templos y grandes iglesias con las modificaciones que entraron en vigor después del Concilio Vaticano II, puesto que el rito se simplificó en muchos de sus detalles que le daban solemnidad. No se ha quitado, por ejemplo, el poder hacer la procesión cantando las letanías de los santos, no se ha quitado este elemento, pero como se permite hacerlo de forma simplificada, muchos sacerdotes, especialmente cuando hay una gran cantidad de bautizandos, optan por hacerlo lo más simple y sencillo posible. Entonces, si en un espacio como el que ustedes describen, el baptisterio se encuentra muy alejado del templo y va a seguirle la misa al sacramento del bautismo, entonces algunos sacerdotes ven como inconveniente el realizar ahí los bautismos. No está prohibido, pero por desgracia es la situación que se vive hoy en día. En muchas grandes iglesias que se cuenta con este espacio, el baptisterio, han caído en desuso. Han caído en desuso estos espacios y simple y sencillamente se opta por tener una pila móvil, ¿verdad? Que no existe dentro de los rituales contemplado una pila móvil, pero sí una pileta que se pueda estar moviendo al gusto de la celebración para realizar el sacramento. Entonces va a haber una celebración del bautismo en vez de irnos hasta allá afuera y hacerlo largo por cuestión tiempo, que hoy todo es pegar carreras por fines pastorales, etcétera. Entonces se realizan los sacramentos más simplificados y en detrimento del uso adecuado que debería tenerse del baptisterio. Imagínense, si está el lugar, hay que aprovecharlo. ¿Cuántas capillas tal vez quisieran tener o parroquias el espacio y por cuestión de terreno, no sé, no lo han podido construir y aquí donde sí lo hay, pues se desaprovecha. Es una situación lamentable en este sentido. Una situación lamentable en este sentido. Gracias, hermana Sonia, también por su comentario. Sí, y de hecho también, por ejemplo, aquí en mi parroquia, aquí yo desde que tengo uso de razón y cuando bauticé a mis hijos, pues sí, nada más es una mesita, la bandeja, bueno, no sé si se le llama, es eh, una pieza de metal De metal. y ajá, ahí es donde, bueno, el niño hace el rito del el agua, la unción de los aceititos, pero no hay una pila en especial para el bautizo y menos a la derecha, como usted dice. Sí los bautizan dentro, pero hasta enfrente en el altar, bajando los escaloncitos y así está. Sí, es una exigencia que los laicos deberían hacer a sus parroquias, ¿verdad? Y no solo exigencia en cuanto que es un derecho de ustedes de recibir adecuadamente sus sacramentos y de la forma más digna, sino que también hay que planteárselo desde la parte del deber, el deber de ustedes como católicos, como laicos, como fieles de X parroquia, de poder ayudar a la iglesia en sus necesidades, como manda uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia y que dijeran, pues los fieles, vamos a recoger este problema, nuestros hijos se están bautizando así y queremos hacer un espacio digno para este sacramento, que es muy importante, siempre conlleva una gran importancia para una familia bautizar a un hijo y pues juntarnos en una comisión de padres de familia, hacer una actividad o conseguir donativos o poner una parte cada uno para construir en el templo un espacio, ¿verdad? Adecuado. A veces el sacerdote no tiene más remedio que administrar el sacramento de esa manera, porque o no tiene la iniciativa de promover un proyecto para la construcción del baptisterio, o no tiene el apoyo suficiente de los ingresos o de los laicos para poder construir esta área, o no quiere simplemente construirla. Hay que ver todas las posibilidades. Como yo les digo, en este canal trato de ver los distintos puntos, ¿verdad? Trato de ver los distintos puntos que pueden converger. Entonces, habría que ver qué se hace, ustedes, qué iniciativa tienen a partir de esta formación, como la parte práctica del curso que estamos llevando. ¿Qué directrices puedo yo tomar de acá, de estos videos, para implementarlas en mi comunidad? Y así que la formación no muera en simple teoría, sino que podamos nosotros, como personas interesadas en la liturgia, hacer algo al respecto. Creo que sería un bonito fruto a sacar de estas formaciones. Muy bien, Sí, muchas muchas gracias. gracias, padre. De antemano, pues le agradecemos que nos
cultive con toda esta información, porque ese yo creo que es el primer paso, ¿no? Saber de qué se trata y qué es lo que hay que implementar en la parroquia o bueno, en este caso en la iglesia. Y para saber, porque si no sabemos, pues vivimos como que ignorando muchas cosas. Muchas Así gracias. es, saber lo que dice la iglesia y en los libros que la iglesia nos ha dado para esto. Porque estos libros, de lo que hemos leído acá, es lo que mandata la iglesia. Dijimos un poco de historia, hablamos un poco de historia para conocer el trasfondo en la tradición, pero magisterialmente hablando, las leyes están codificadas en los libros litúrgicos y por eso se las transmitimos acá, donde encontrarlas para que ustedes cuando hablen con los otros padres de familia, con los otros hermanos de comunidad, con sus mismos párrocos, lleven una base sobre la cual situarse a la hora del diálogo, que no simple y sencillamente digan es que a mí me parece o me gusta esto o lo otro. No, ¿qué manda la iglesia? Y si la iglesia manda esto, ¿por qué no lo hacemos? ¿A quién tenemos que obedecer? ¿A la pastoralidad del sacerdote que quiere innovar haciendo cosas que no debe? ¿O a la iglesia que en su ley nos da a nosotros los fieles y a los mismos sacerdotes las directrices que deben seguirse? Es lo que tenemos que hacer. Muy bien. ¿Quién más quiere participar o comentar algo? Siempre les doy la palabra para que ustedes puedan expresarse, ¿no? Yo otra vez, Padre Rosa Evelia. Roselia, le escuchamos. Mi pregunta es con respecto a todos los templos pueden tener su pila bautismal o solo las parroquias. O sea, quiero decir, las que son capillas no y las parroquias sí o todas. Todo lugar donde se administra el sacramento del bautismo debería tener el espacio adecuado para que este sacramento se realizara, porque el mismo sacramento del bautismo es el que se recibe en una gran basílica, que en una humilde parroquia, que en una sencilla capilla. El sacramento al final es el mismo. Por eso debe buscarse y procurarse, siguiendo las directrices de la iglesia, que el espacio para administrar el sacramento sea el conveniente, ¿verdad? Y no me extraña que ya la preocupación por el baptisterio no exista mucho en nuestras iglesias, si la misma preocupación por los templos, que es donde se celebra el máximo sacramento de nuestra fe, cumbre y fuente de la vida cristiana, como es la Eucaristía, a veces ni se procura hacer bien también la construcción de estos espacios. Entonces no me extraña. Pero si hay capillas donde se está administrando el sacramento, sería conveniente también dedicar dentro de esa capilla, por muy pequeña que sea, un espacio apropiado para que se coloque la pila bautismal, sin que tal vez invertamos mucho en hacer grandes decoraciones de piedra o de X o de Y, pero sí un espacio diferenciado, como dice aquí el RICA, un espacio diferenciado para colocar la pila bautismal y en esa área recibir convenientemente el sacramento del bautismo con la mayor dignidad posible. Gracias, Padre. A usted, hermano. La hermana Naipe está por ahí. No sé si hay algún comentario más ahí en YouTube. No, en YouTube ya no hay más comentarios. Ok, muy bien. No sé si alguien más de acá va a participar de los que están conectados en Zoom. Bueno. Llegaríamos con esto a la finalización del programa del día de hoy. Quedando pendiente, continuar profundizando el tema de la pila bautismal y ver un poco el detalle del cirio pascual. Vamos a decir unas palabras sobre el cirio para que tomen nota en relación con el bautismo, ¿verdad? El cirio en relación con el bautismo no lo vamos a abordar acá en tanto como signo de la Pascua, sino como este elemento que debe estar presente junto a las pilas bautismales fuera del tiempo pascual, para que eso lo tengamos en consideración. Vamos a terminar poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia y justo juez, te damos gracias infinitamente por habernos permitido cerrar por esta ocasión, esta formación. Te pedimos que tu luz nos guíe, nos ilumine, nos oriente para poder siempre actuar con sensatez, para amar la tradición y la liturgia de nuestra Santa Iglesia, para poder experimentar nuestra fe católica como es debido,
con conocimiento, Señor, y no simplemente como prácticas externas y tradicionales. Que la guía de la Santísima Virgen María nos auxilie para que la fe que profesemos y celebremos sea auténticamente vivida, personal, familiar y comunitariamente. Que los santos, los ángeles nos alcancen con sus ruegos las gracias que necesitamos para este propósito, y que todo te tenga a ti como su fuente y tienda a ti como a su único fin. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Subtum presidium confuimus, Santa Dei Genetrix, nostra deprecationes ne desficias in necessitatimus, sed a periculis cunti liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insides diaboli est oppressivium. Impere dili Deus supplicete precamur. Tuque princeps milice celestis, Satanas aliosque spiritus malignos, quia perditionem animarum propagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.